discípulos era acerca de la fidelidad. En la fidelidad en lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, aquí hay un punto importante. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero no somos la iglesia. Entonces, como vamos a la iglesia, visita. Venimos, nos vamos. Venimos, nos vamos. Pero cuando pasemos a la etapa de ser la iglesia del Señor, vamos a ver que nos vamos a querer involucrar en su iglesia, porque es su iglesia. Y lo que Dios nos llame a hacer y lo que Dios nos ha llamado a hacer, debemos ser fieles. Y al final la recompensa siempre va a estar en el cielo. Es allá donde esperamos del Señor, dice. He aquí yo vengo pronto, dice en Apocalipsis, pero no 20, pero en Apocalipsis. Y mi galardón conmigo. Entonces la recompensa es del Señor. Ahora, ¿dónde está el problema hoy día? Hoy día el problema está en que lo único que importa es ser popular. Lo único a veces que importa es, más que el deseo de servir, es ser reconocido por la gente. Y es aquí donde el Señor Jesús les dice a ellos, ¿ya?, cómo deben ellos actuar en servicio. El liderazgo sin servicio no es liderazgo en la iglesia. En el mundo puede ser, pero no en la iglesia de Cristo. No puede ser. Porque si Cristo es el ejemplo, entonces debemos seguir el ejemplo. Evaluamos muchas veces el éxito y la grandeza según lo que el mundo pone como prioridad, no los de Jesús. Y recuerden esta frase, voy a leerla de nuevo. D.L. Moody dijo esto: la medida de un hombre no son cuántos sirvientes tiene, sino a cuántos hombres sirve. Esa es la medida. En el ministerio, en la iglesia, en el cristiano. Y esto no lo ponga solamente como el pastor, el líder, todos nosotros. Todos nosotros debemos mirar a cuántas personas estamos sirviendo. Ahora, aquí en la porción que nos vamos a estar deteniendo esta mañana, en donde vamos a reiniciar, vamos a ver en esta porción hasta el final de este capítulo 3 tipos de mentalidad. Una es la mentalidad y la mente de Cristo. Otra es la mente de los discípulos. Y por último, la mente de aquellos que están en necesidad. Y la mente de Cristo Jesús va a quedar muy clara aquí. Fíjense, vamos a leer versículo 17 al 19. Esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo va a hablar acerca de su muerte. Esta es la mente de Cristo. Esto es lo que Jesús les va a reiterar a ellos. Y esto nos va a dar el contexto para lo que el Señor va a enseñar después. Entonces vamos a ver una diferencia. Subiendo Jesús a Jerusalén, dice, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Oremos. Señor, te pedimos esta mañana que nos hables por tu palabra, que nos enseñes. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre aquellas áreas de nuestra vida en las que necesitamos, Señor, ser fortalecidos, en aquellas áreas en las que necesitamos cambiar. Háblanos, Señor, a nuestra vida en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense aquí, lo primero que vemos en este pasaje es que Jesús va subiendo a Jerusalén. Entonces, ahí hay un mapa, como, acuérdense ustedes, Jesús, la gran parte del ministerio de Jesús lo hizo en Galilea. Ahí en esta zona, ahí donde está el mar. Y luego el Señor, en lo que miramos en el capítulo 19, el Señor Jesús pasó a esta zona, a Perea, Cisjordania hoy día. Y ahora lo que Jesús va a hacer
es de Cisjordania o de aquí, de esta zona de Perea, va a venir a Jericó, aquí. Y de Jericó va a subir a Jerusalén. Ahora, estamos llegando a la última semana o las últimas 2 semanas de la vida de Jesús, antes de ir a la cruz, aquí. O sea, ya Jesús ha recorrido y ha pasado por todas estas áreas en donde él ha estado y ahora va rumbo a Jerusalén. Por eso dice aquí que él sube a Jerusalén. Generalmente cuando usted viene desde Jericó hacia Jerusalén, Jericó está bajo el nivel del mar. Entonces obviamente tiene que subir. Ya la subida hacia Jerusalén tiene una elevación como de 1000 y resto de metros. Entonces claro, uno dice no es mucho, pero si usted lo hace desde un lugar en donde por ejemplo el Mar Muerto está 400 metros bajo el nivel del mar, entonces eso va sumando y se hace bien empinado el asunto. Entonces por eso es que siempre usted va, de donde usted venga, usted va a subir a Jerusalén. Y aquí Mateo nos dice que Jesús viene ya a Jerusalén subiendo. Entonces para no pasar por Samaria, lo que Jesús hace es eso, va a cruzar, pum, ahí. Va a ir a Jericó, la ciudad de las palmeras, ¿ya? Es, según la tradición o la historia, es una de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Qué pasó ahí en Jericó? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Josué? Botó los muros, ¿verdad? Bueno, esa es una de las ciudades antiguas. Ahí hay un oasis, hay palmeras. Y aquí es donde Jesús viene. Y aquí Jesús va a interactuar también con sus discípulos y especialmente con 2 ciegos. El Señor los va a sanar cuando Jesús va saliendo de Jericó, yendo hacia Jerusalén. Entonces Jesús ya sabe hacia dónde va y a qué va. Y Mateo aquí nos dice que el Señor va subiendo hacia Jerusalén. ¿Con qué propósito? Con el propósito de morir. Con el propósito de dar su vida por cada uno de nosotros. Ya lo había hecho en el capítulo 16, en el versículo 21. Y si usted tiene su Biblia ahí de papel, puede marcar que en cada una de las ocasiones que Jesús habló de su muerte, también habló de su resurrección. Nosotros a veces solo hablamos de, ay, pobrecito. No tenemos como esperanza. Hay esperanza. No es el fin. En el capítulo 16 de Mateo, el Señor habla ahí acerca de que Él va a Jerusalén y va a morir, va a ser muerto, pero va a resucitar. ¿Y qué ocurrió ahí? Pedro lo tomó y le dijo, Señor, ni tal, no vaya. Ya sabemos cómo era Pedro, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Y luego en el capítulo 17, 2 capítulos atrás, el Señor otra vez vuelve a decirles a ellos que va hacia Jerusalén a morir. Pero más dice al tercer día, yo voy a resucitar. Entonces, esta es la primera vez que el Señor les dice a ellos, yo voy a ir y van a hacer conmigo esto. Me van a humillar, me van a azotar y me van a crucificar desnudo en una cruz. Porque esa era la forma que ellos lo hacían. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, si Jesús sabía esto, ¿por qué lo hizo? Todo lo que venía. Y ahí nos damos cuenta que el propósito de la venida de Jesús era este. Él siempre supo que iba a morir. Desde su nacimiento, cuando estos hombres, Simeón dijo que una espada iba a atravesar el corazón de María, su madre, estaba hablando ya del sufrimiento de Jesús, de lo que él iba a vivir. Y la crucifixión obviamente era algo terrible, terrible. No sé si no tenemos la imagen, ¿verdad? Pero estas personas eran flageladas duramente. Y vamos a hablar en un par de semanas, cuando lleguemos ahí a esta porción de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate los detalles. El Señor estaba al control de todo esto. Nada de esto era sorprender. El Señor era sorprendido de nada de esto. No era que iba caminando por ahí, crucifiquémoslo. No. Él iba a eso. Dice que subió a Jerusalén
¿Ya? Y especialmente en el lugar donde Jesús va a ser crucificado, es el mismo lugar en donde hace 2000 años atrás, en el tiempo de Jesús, tiempo de Abraham, él fue y presentó a su hijo Isaac para ser sacrificado, en Génesis capítulo 22. Pero no solo eso, nos dice que va a ser traicionado por su propio pueblo. Dice que los sacerdotes y los escribas van a entregar a Jesús a los gentiles. Por eso Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ni siquiera en su tierra ni entre su pueblo fue aceptado Jesús. Fue rechazado. Y le entregaron, dice ahí, a los gentiles para que le escarnecieran, le azotaran y le crucificaran. En el libro de Isaías, si va conmigo ahí un momento, a Isaías 53, el profeta Isaías habla acerca de esto. En el verso 7 del capítulo 53, angustiado él, dice, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, todo este proceso, nuestro Señor Jesucristo, obviamente, iba a emanar y decir, me duele, grita, ay, pero no dijo nada más. Nada más. Y si usted lee en el versículo 5 de ese mismo capítulo de Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está la razón. O sea, Él recibió lo que usted y yo teníamos que recibir. El castigo que recibió Jesús era el castigo que nosotros debíamos recibir. Por eso es importante que usted siempre, cuando va delante del Señor y usted peca, se arrepienta, confiese su pecado al Señor. Porque Él sufrió por usted lo que yo tenía que sufrir. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, ¿para quién eran esos azotes? Para nosotros, no para Él. Pero Él tomó nuestro lugar. Y tomó nuestro lugar para hacer paz con Dios. Para que usted y yo ahora pudiéramos decir, tengo paz con Dios. Y por la fe estoy seguro en Cristo Jesús. Entonces aquí va el Señor y dice al tercer día, después de que hagan todo esto, como dije, cuando lleguemos ahí a ese capítulo 26 de Mateo, vamos a profundizar un poco más acerca de eso. Mas al tercer día resucitará. Entonces, dése cuenta de este detalle. O sea, Jesús nunca habló de su muerte sin su resurrección. La resurrección es la evidencia de que su muerte fue el cumplimiento y pagó el precio por el pecado de cada uno de nosotros. Y Jesús tenía muy claro eso. Iba con sus discípulos y les va diciendo a ellos, ¿sabes qué? Voy a Jerusalén y voy a morir, pero voy a levantarme el tercer día. Pero los discípulos, nos dice el Evangelio de Lucas, que se turbaron, ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Entonces yo no sé qué está viviendo usted en su vida hoy, pero recuerde, lo que usted está viviendo aquí es pasajero. Hay una vida resucitada en Cristo. Hay esperanza en Cristo. O sea, todo lo que usted pase por aquí es pasajero. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en capítulo 1, verso 21, cuando estaba en la cárcel y no sabía si iba a salir de ahí o no. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego dice en el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero el quedarme, dijo Pablo, en beneficio de la obra, será lo que Dios va a dar. Pero él tenía ese deseo y tenía claro que el morir significa partir y estar con Cristo. La tribulación en la que usted está ahora es momentánea, es pasajera. La tumba no es el fin. Tampoco la tumba es la espera de. No, Pablo dice, el morir es ganancia.
Y la ganancia que Pablo está diciendo aquí es que voy a estar con Cristo. Porque el cielo se trata ¿de qué? De Cristo. De eso se trata. Vea lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 55. ¿A dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay victoria en el sepulcro. El sepulcro solamente es un lugar en donde usted y yo vamos a dejar ya este modelo, depende del año que usted sea, ahí. Y lo que somos realmente va a estar en la presencia de Dios. Y vamos a estar, ¿qué? Gozándonos. Entonces, cuando usted tiene eso en mente, usted no desmaya. Aunque su viejo hombre, ya, no son tan literal, pero sí está desgastándose. El apóstol Pablo dice, este hombre se va desgastando, el interior se va renovando, día a día. Y esta leve tribulación, esta momentánea tribulación, nos lleva a ese peso de gloria. O sea, vamos a esa transformación, a esa gloria, en donde vamos a poder decir, sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Claro, para nosotros que nos quedamos y el que parte y queda ahí, claro, es triste. Pero si realmente entendemos dónde está, podemos clamar y exaltar el nombre del Señor como lo hacía Pablo. Todas estas tribulaciones que usted vive son temporales. Lo que viene siempre realmente es lo que vale, lo eterno. Entonces dice aquí que el Señor Jesús va a ser crucificado. Va a ser crucificado. En Lucas 2, 35, ahí Simeón le dice a María, una espada traspasará tu misma alma. Desde su nacimiento. Y cuando leemos en el libro de Apocalipsis, leemos que es el cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Ahora me ven? Yo no lo veía. Así que no sé si estaban durmiendo. Entonces, en este contexto que Jesús está hablando con estos hombres, abriendo su corazón a lo que van, es lo que viene ahora. Y no es nada nuevo. A veces uno dice, ay, estos discípulos. Pero a veces nosotros nos identificamos más de lo que creemos con los discípulos. Más de lo que creemos. Ay, este Pedro. Y a veces somos igualitos, ¿no? A Pedro. O a Juan y a Jacob, que vamos a ver aquí. Ah, yo nunca haría eso. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí ellos no comprendían estas cosas. Estas palabras todavía estaban encubiertas para ellos. No entendían lo que Jesús estaba diciendo, pero ¿cómo? Entonces, ¿cuál era la mente del judío? La mente del judío era trono, reino, no cruz, no muerte, no aflicción, no un bautismo de sufrimiento, ni una copa de sufrimiento. No, ellos no entendían eso. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Y vemos aquí la mente de los discípulos, la ambición de Santiago y Juan. Y aquí el Señor va a dictar y va a darnos un principio. Y este principio es contrario a los principios del mundo. Así como muchas cosas usted ve en las Escrituras. Por ejemplo, cuando el Señor dice, ore por sus enemigos. Wow, eso es contrario a lo que... O cuando el Señor dice, ponga la otra mejilla. ¿A quién le gusta poner la otra mejilla? Dice, imagínense, la pone a Mike Tyson, ahí se quedó, sin mandíbula. Contrario. Esposos amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Esposas, sométense al esposo. Eso es, decir eso hoy día es conflictivo. Pero esto es lo que el Señor nos va a mostrar aquí. A veces luchamos con ciertas cosas que el Señor nos deja en su palabra y entendemos que cuando luchamos con eso es porque no tenemos el poder ni la capacidad para hacerlas en nuestras propias fuerzas. Y aquí es donde necesitamos nosotros rendirnos al Señor. Y aquí en esta declaración vamos a ver cómo el Señor nos va a mandar
a mostrar un liderazgo totalmente diferente al que el mundo está acostumbrado a ver. Entonces aquí van los discípulos. Si usted lee el pasaje paralelo que es Marcos, pareciera ser que los discípulos, estos dos niñitos, fueron donde su mamá y le dijeron: mamá, vaya, habla con tu sobrino, para que nosotros que somos sus primos nos sentemos derecha e izquierda. Y esto parece lo que pasa. Entonces va la mamá, siempre están esos niños. Ustedes mandan niños y, ay, pero vaya usted, mamá. Aquí no conozco a esos niños, gracias a Dios, pero yo sé que hay. ¿Ya? Ay, pero vaya usted, mamá. Aquí vemos que estos hombres, porque ya eran hombres, a veces pensamos en Juan, hijos de esta mujer, como adolescentes, pero no. Y fíjate lo que nos dice aquí. Entonces, ¿qué? En ese momento, ¿en qué momento? Cuando Jesús les habló de su muerte. Pues aquí, cero empatía con Jesús. Bueno, cero entendimiento también en lo que el Señor les había dicho. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Son los mismos hijos del trueno. ¿Quiénes son los hijos del trueno? Santiago y Juan. ¿Ya? Santiago y Juan. ¿Por qué se les llamaba los hijos del trueno? ¿Se acuerdan cuando iban por Samaria? Querían hacer llover fuego del cielo. A los que estaban ahí, bueno, estos son. Con sus hijos postrándose. Y esto es interesante porque cuando vemos el relato, nos damos cuenta de que hay ciertas características en la mamá de estos jóvenes, de estos hombres, que parecieran ser muy espirituales. Claro, viene aquí y se postró. La palabra postrarse aquí es sencillamente eso, humillarse. Viene en humildad. Pero esta humillación y esta adoración tenía un motivo totalmente oculto. Esta adoración que venía y esta humillación que está haciendo esta mujer no era por quién era él, sino porque ella quería conseguir algo de él. Y ahí vemos un principio de la adoración. ¿Ya? La adoración no tiene que ver con lo que yo recibo, sino con lo que yo doy. Entonces, si adoramos al Señor esperando conseguir algo, entonces no estás adorando a Él por quién es Él. Entonces llega aquí ante Él pidiéndole algo. Y Él le dijo, y hace la pregunta, ¿qué quieres? ¿Ya? Nosotros solo podemos leer, no sabemos cuál fue el tono que Jesús usó. ¿Ya? Pero era su tía, así que yo creo que debe haber, ¿qué quieres? ¿Ya? ¿Qué tienes en mente? Esta es la palabra. A ver, ¿de qué se trata este asunto? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora fíjense, esta conversación no es nueva. Ya la habían tenido antes, capítulo 18. La tienen ahora y la van a volver a tener otra vez cuando estén en la cena de Pascua. O sea, 2 semanas o 1 semana más adelante. En el relato, cuando usted lee, va avanzando. Entonces no era nada nuevo allí. Entonces ya sea que ella vino, ya esta mamá de Juan y Jacobo es Salomé, ya es una de las que va a estar en la cruz. Ahora imagínense a esta mujer que va a ser una de las que va a estar en la cruz. Y ella está pidiendo que su hijo se siente a la derecha y a la izquierda, y cuando esté en la cruz va a ver a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Señor, gracias porque no me contestaste a la oración. ¿Verdad? Entonces aquí está Salomé, la hermana de María, ¿ya? Que era la madre de Jesús. Entonces, ¿qué era de Jesús? La tía. ¿Y quiénes son estos? Los primos, así como Juan el Bautista. Primos, ¿ya? Entonces, aquí, ustedes conocen el término nepotismo. El nepotismo es cuando se trata de usar influencia familiar para colocar a alguien en un puesto. ¿Ya? En la política no se ve nunca eso. ¿Ya? Pero es lo que vemos. ¿Ya?
que el hermano de quién, que el tío de Juan, que el tío de Andrés, que ahí están. No tienen ninguna calificación, pero ahí están. Bueno, esto es lo que vemos. Yo soy la tía, entonces le voy a pedir para que con esta influencia que yo tengo pueda colocar a mis hijos en una posición. Entonces, como dice el dicho, no hay que tener plata, sino hay que conocer a la persona correcta. Claro, porque un empleado público a lo mejor no va a recibir plata, quién sabe, esta gente no sabe uno. Pero si tú lo conoces y él te conoce, te puede ayudar. ¿Ya? Te puede ayudar. Bueno, aquí viene esta mujer, entre comillas, ya usando esta táctica y viene a Jesús. Ahora, qué bueno podemos decir de ella. Sí, hay algo que podemos decir. Fíjate, a pesar de todo lo que Jesús había dicho, ¿qué había dicho Jesús? Me voy a morir, voy a la cruz. Pero aún así ella tenía en su fuero más interno que Jesús iba a establecer su reino. Iba a establecer su reino. O sea, había este grado de confianza. Aún creía que Jesús vendría en su reino. No había perdido toda la esperanza y por eso obviamente viene aquí. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Y es ahí donde nosotros a veces nos podemos equivocar como cristianos, ¿ya? Pensando de que Dios está de nuestro lado. No, nosotros debemos estar de su lado, no Él de nuestro lado. ¿Por qué? Porque a veces nuestro lado puede llevarnos a esto. Ah, Señor, haz esto. No, Señor, tu voluntad. Tu voluntad. Y la voluntad del Señor siempre va a ser más grande, más importante y mejor para nosotros. Entonces viene esta mujer, se arrodilla aquí para obtener algo. No adora a Dios o a Jesús por quien es Él. Acuérdense, la adoración no se trata de obtener, sino de dar. Y eso lo vemos cuando la mujer lava y le echa ese perfume a Jesús y lava y seca sus pies, ¿verdad? Con su pelo. De eso se trata la adoración. Entonces vean lo que dice aquí, en el versículo 21. Me tengo que alargar, como vamos a hacer alargue como los partidos, como se fue la luz. Entonces se me paró el reloj. Entonces ahora lo puse. Pero no se preocupen, antes de la 1 salimos de aquí. Bueno, nosotros tenemos almuerzo preparado. ¿Ya? El resto verá. Lo que hace. Los más jóvenes. Versículo 21. Él le dijo otra vez, ¿qué quieres? Y es lo que le pide, Señor, que mis hijos, ya estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, estén sentados cuando tú vengas en tu reino. En tu reino. Aquí, sentarse a la diestra implica privilegio y poder. ¿A quién no le gusta el privilegio y el poder? Yo estoy por servir a la patria. Sirva gratis, a ver, ¿qué lo va a hacer? Es que tiene que vivir. Sí, pero entonces gane lo mínimo. Gane lo que gana cualquier jornalero, cualquier empleado. Es que es mucha responsabilidad. Pero si lo que gastan, no lo gastan ellos. Los viáticos y todo eso, ¿quién cree que los paga? Entonces aquí, sentarse a la diestra, a la derecha, lo que implicaba era poder, era privilegio. La mano izquierda ahora obviamente era un segundo lugar. El poder se puede definir como la capacidad o la habilidad de ejercer control y autoridad. Vean lo que están pidiendo. Sépanlo o no, es lo que ellos están pidiendo. Privilegio, poder, control, autoridad. ¿Por qué lo piden? Porque no lo tenían. Ahora, yo no sé en qué momento la iglesia y los líderes pensaron que tienen control, poder y autoridad y privilegio. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento? No sé si usted ha visto, a veces hay iglesias tradicionales, ¿ya? Y es interesante, yo crecí en una iglesia tradicional, donde iba mi mamá, y siempre ahí, todavía está esa iglesia, y siempre detrás del púlpito
un púlpito grande que había. Habían de esas sillas grandes. Y ahí se sentaban ahí, no sé quiénes se sentaban, el pastor y los que él invitaba, y como que era de prestigio, de privilegio. Entonces eso nos ha perdido la iglesia. Ahora eso se tomó no de lo que el Señor enseñó, sino del liderazgo que el mundo presentó. Y el liderazgo del mundo lo que ofrece es eso, prestigio. Ahora, no está hablando en contra del liderazgo el Señor aquí, sino está hablando de la manera correcta de hacerlo. Entonces, ellos pedían eso. Pedían poder, pedían privilegio y que sea en tu reino. O sea, Señor, quiero que todo el mundo me vea. Prestigio es lo que ellos querían aquí. Entonces, un estatus influyente a través de este nombramiento. No lo tenían, pero lo querían. Ay, usted y yo puedo decir, ay, esto, ¿verdad? Acuérdese que dice Jeremías 17:9. ¿Se acuerda lo que dice? Engañoso el corazón. Engañoso. Vea, ellos habían estado con Jesús 3 años ya. Habían visto a Jesús hacer, enseñar, vivir la vida sencilla. Una vida de servicio. Una vida de deseos simples. Pero ellos están pidiendo aquí algo que obviamente podía destruir su vida. El orgullo destruye nuestras vidas. Eso es lo que pasa desde el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 y en Isaías 14, cuando usted ve a Satanás. Se enorgulleció, dijo, yo. Por eso el Señor advierte en Deuteronomio, capítulo 17, verso 18 al 20, a los reyes, que ellos tenían que tener cuidado. ¿Y qué es lo que tenían que tener para tener ese cuidado? Un libro de la Biblia. La ley escrita, y eso es la que ellos tenían que meditar, dice el Señor por medio de Moisés. ¿Para qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, por eso digo, en dónde, devolviendo la bobina hacia atrás, ocurrió que el liderazgo comenzó a tomar una posición que Dios no les dio? ¿En qué momento el pastor pensó que era el Dios de la iglesia? ¿En qué momento el pastor pensó que él era infalible? ¿En qué momento? ¿Sabe cuándo? Cuando dejamos la palabra. Ahí es cuando no seguimos los principios que el Señor nos ha dejado en ella. En el orgullo, en la soberbia, solo viene contienda, dice Proverbios 13. Es lo que viene. Entonces dice, versículo 22, Jesús le respondió. ¿Ya? Pero vean qué interesante. ¿Quién fue a pedir a Jesús? La mamá. ¿A quién le responde Jesús? A los hombres. A los hijos le dice. Se dirige a Santiago y a Juan y les dice, no sabéis lo que pedís. Gracias a Dios que Él mantiene la calma, ¿verdad? Ah, no, ya con esto ya no puedo. No, ¿se hubiera imaginado? No hace eso el Señor. Paciente aquí. Ellos vienen aquí y no están pensando en nadie, no están pensando en ninguno otro de los discípulos. Ellos piensan y creen que están calificados. Ellos piensan y creen que están capacitados para ocupar esta posición de ser mayor entre los 12. Y esa es la pelea. El mayor. Yo quiero ser el más importante. Pero el Señor rompe el estándar. Y el Señor dice, el verdadero liderazgo no es el que está ahí, sino el que sirve. El que sirve. Y esto es lo que les va a enseñar a ellos. Entonces le dice el Señor, verso 22, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Y aquí vemos una respuesta sin meditación. De una vez, ¿qué dijeron? Y ellos dijeron, podemos.
Pero ¿entendían ellos lo que Jesús le estaba diciendo? Que se estaba refiriendo a aflicción, a muerte. No entendían. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Aquí la experiencia y la referencia a esto es a juicio, al juicio en la cruz, al sufrimiento. El bautismo habla de este dolor, de esta agonía. A esto se refiere el Señor. Y ellos dicen, sí podemos. Ahora van a sufrir. De hecho, sí. Porque el Señor les va a decir y les va a profetizar. Eso va a pasar. No todavía, pero eso va a pasar. Santiago, el hermano de Juan, es el primer discípulo mártir. El primer discípulo de la iglesia es Esteban, pero el primer discípulo, el primer mártir de la iglesia es Esteban, pero el primer discípulo mártir es Santiago. Murió decapitado en Hechos 2. ¿Y qué va a pasar con Juan? Lo van a pasar por el aceite. Y no murió y dice que lo van a enviar a la isla de Pasmos, donde va a recibir la revelación de Dios. Ahora, fíjese, estas personas, y a veces nos puede ocurrir a nosotros, quieren llevar corona. ¿Una corona qué hace? Te hace resaltar. ¿Ya? Si yo llegara con una corona un día de estos, el pastor trae la corona, ¿verdad? No estoy hablando de la cerveza por aquello. Resaltar. Pero la gente quiere corona. ¿Quién quiere jalar la cruz? Y ese es el problema. Queremos esa corona sin llevar nuestra cruz. Y otra vez, la cruz no es su esposa, no es su esposo, no es su trabajo, no, es morir a nosotros. Morir a nosotros, negarnos a nosotros día a día. De eso se trata el asunto. Y ahí es donde recién usted va a darse cuenta de que la vida cristiana, cómo debe ser hecha, cómo debe ser vivida, en negación a uno. Sí, no quiere decir que yo no compro cosas para mí, pero me niego a satisfacer mi carne. ¿Y qué hago? Sigo a Jesús. ¿En medio de qué? Del sufrimiento. Y la gente siempre dice, es que yo sufro tanto. No sufrimos nada en comparación a otros. Pero pastor, me estoy muriendo. Bueno, morir es ganancia. Que no hay empatía. Sí, tengo empatía, te animo. Que al final, cierra sus ojos y los abre los cielos. Wow. Eso es la esperanza que tenemos como creyentes. Pero si nosotros pensamos que la esperanza está aquí en tener una posición más alta, en una posición de estatus, nos perdimos. Lo que el Señor nos llama a hacer es hacer siervos aquí. La gente hoy día busca estatus. Y esto es lo que querían los discípulos. Posición, poder. Pero no entendieron que la grandeza en el reino de Dios es servicio. Es ahí. Aquí lo que se necesitan son obreros. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Los campos están blancos. ¿Qué pidió? Oren por ejecutivos, ingenieros, abogados, médicos. Pueden ser todos ellos si son siervos. No importa el título. Pero lo que Dios ocupa es siervos, obreros, hombres y mujeres que estén dispuestos a ir, a negarse a sí mismo, a servir, a no mandar. Uno puede delegar. Pero recuerde, si yo todo lo que hago lo hago para el Señor, lo debo hacer con gozo. Si no, no lo haga. Se lo digo ya. Porque no va a recibir recompensa. En nada. Está perdiendo la bendición. Bueno,
Ay, es que no vino el hermano, ya estoy. Pero si hubiera venido, ya hubiéramos terminado. No lo haga, no vaya. Si va a tener esa actitud. Entonces aquí estos están pidiendo al Señor sentarse a la derecha, fíjense, y a su izquierda. Y el Señor dice esto muy claro, esto no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El Padre aquí va a determinar las posiciones de alto privilegio y de verdadera grandeza. ¿Qué vemos aquí? A su Hijo en sujeción al Padre, mientras estaba aquí en la tierra. En 1 Corintios 11, versículos 1 al 3, nosotros vemos eso. El Hijo se somete al Padre. ¿Por qué? El Padre es la cabeza. ¿Es superior? No es superior, pero Él se somete. Y es lo mismo para todos nosotros. Entonces es el Padre el que da. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a verdaderamente bendecir? Van a recibir esta grandeza. Aquellos que humildemente sirven al Señor. Porque a los que se humillan, ¿qué hace el Señor? Los ensalza. Pero nosotros no creemos. Yo salí de Harvard. Yo estudié aquí, yo fui misionero allá. Siervos, inútiles somos. Uy, pastor, nos va a matar el autoestima. Bueno, lo importante es que usted tenga a Cristo estima en su vida. Porque la autoestima lo que hace es, ¿qué? Mirarnos a nosotros en el espejo y pobrecito yo. Cristo estima hace mirar a los demás y negarnos a nosotros. Seguir el ejemplo de Jesús. Si andamos en la carne y solo vamos a la iglesia, en lugar de andar en el Espíritu y ser la iglesia, siempre nuestras peticiones estarán dominadas por el interés propio, por los beneficios personales, siempre revelando nuestra carne. Por eso en el liderazgo, cuando Dios levante a personas, debemos dejar que Él lo haga. Dejemos que Él llame, que Él levante, que Él unja personas para el servicio. Porque al final Él es la cabeza. Ahora vea lo que dice aquí, va a ir terminando, versículo 24. ¿Qué pasó con los demás? ¿Ya? Porque esto no es una conversación privada. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Indignación, disgusto, aquí es la palabra. Contra los dos hermanos. ¿Puedes creer lo que Santiago y Juan le están pidiendo? ¿Qué tal? ¿Cómo se les ocurre? Cuando todos debemos ser siervos de... Ellos no estaban pensando eso. ¿Qué estaban pensando ellos? Se nos adelantaron. Porque al final la pelea era siempre de ellos. Siempre estaban en eso. Ahora, piense usted en esto. Nosotros a veces nos podemos enojar con gente que hace eso, pero a veces nosotros hacemos lo que la gente hace. ¿Y sabe por qué nos enojamos? Porque solo se nos adelantaron. Pedro dijo, uy, yo debía haber sido ese. Salvar que aquí no es Pedro. Ya ahí sería el acabó si Pedro apareciera aquí, pero no. Entonces a veces nosotros tenemos esa idea, ese concepto. Ellos. Nosotros nunca, no. A veces tenemos ese concepto porque se nos adelantaron en hacer algo. O se nos adelantaron en pedir algo. Y recibieron a veces un beneficio. Y ellos discutían y van a seguir discutiendo. ¿Quién es el mayor? La pregunta aquí es, ¿quién es el mayor? Y ese es el asunto. A veces la gente que se cree mayor que otros siempre va a estar alardeando de lo que hace. Yo llevo 40 años y ahí estoy. Aunque no le pregunte nada. No, yo en mis tiempos era profeta, evangelista. Así, se levantaba en la silla. Cuando el Señor nos pide, ¿de quién tengo que hablar? Es de Cristo. De lo que Cristo está haciendo en mí
y a través de mí. ¿Y de qué manera yo muestro lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí? Es sirviendo. Sirviendo. Y esto es lo que el Señor Jesús va a dejar claro aquí. Este principio es el que se va a establecer. A veces la gente dice, ¿cuál es la clave para el éxito del reino? Y aquí el Señor dice, presta atención. Del versículo 25, el Señor va a establecer. Les va a decir primero, ustedes no pueden ser como los gobernantes de este mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Por ende estamos en el reino de Dios. Por ende debe ser totalmente diferente. Poder, autoridad, controlar, subyugar a la gente. No, si usted no hace lo que yo digo, ¿ya? Tiranos detrás del púlpito. Que si no cree lo que yo, voy a enviar fuego. Hay gente que a veces le dicen, dígame si va a seguir viniendo, si no para dejar de orar por usted. No se rían, pero eso pasa. ¿Quién nos creemos? ¿En qué momento pasamos a ser Dios? Cuando debemos ser siervos. ¿En qué momento nos creemos los que hemos muerto por la gente? Cuando ni siquiera somos capaces de morir a nosotros mismos. El único es Cristo Jesús. Y el Señor nos va a mostrar esta lección aquí. La próxima semana, que ya es la última antes de venir a las conferencias, o sí que es un domingo más, ¿verdad? Sí. Después del domingo siguiente vamos a tener visita. Vamos a ver los principios que el Señor establece para esto. Y el primer principio que Dios establece siempre se trata de Él. Jesús dice, y llamó a sus discípulos. Si usted lee el versículo 25, dice eso, y Jesús llamó a sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús hace 3 años? Jesús llamó a sus discípulos. No importa los años que lleve usted o que lleve yo en el ministerio, Jesús siempre nos está llamando hacia Él. Se trata de comunión y de relación. Cuando yo dejo de entender eso, entonces obviamente puede pasar lo que está pasando aquí con nuestros discípulos. Comenzar a exigir o a pedir privilegios. El ministerio y el liderazgo no tienen privilegios, tienen responsabilidades. Entonces yo por eso no parqueo mi carro aquí, lo parqueo por allá. Por fe, porque no lo tengo. En algún lado debe estar parqueado. Es que el primer parqueo es para el pastor, el segundo para el ayudante y así. No. Siervo de todos. El pastor es siervo de todos. No está para ser servido. Hermano, podría ir y pintarme la casa. Pero compre la pintura porque yo no tengo. Eso es lo que debemos hacer. No al revés. Siervo de todos. Pero eso va en 2 vías. Tanto al liderazgo como también a usted. Es su responsabilidad servir a otros. No esperar siempre que lo sirvan. Es rico. ¿Le gusta a usted que lo sirvan? Llegar y sentarse y que alguien venga y claro, y usted se siente bien. Bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Los que busquemos ayudar a aquellos que están sentados a la mesa. ¿Para qué? Para que sean lo que Dios los ha llamado a ser, para que cumplan su propósito. No para obstruir, no para obstaculizar, no, sino para ayudarlos. Por eso Dios dones. Entonces, el liderazgo vertical es contrario al liderazgo bíblico.
No habla en contra del liderazgo, sí, pero habla de la manera en que se debe ejercitar. Y si usted y yo hago algo sin gozo, sin el motivo del amor, Pablo dice, somos metal que resuena. La motivación más grande siempre es el amor. Entonces, discípulos de Jesús siempre estaban con esta hasta que viene el Espíritu Santo sobre ellos y cambia. Entonces, a veces lo que necesitamos es esa llenura del Espíritu, ese poder para ser testigos reales de Dios. Entonces, vamos a hablar y vamos a pedir al Señor que nos llene con su Espíritu esta mañana. Señor, te adoramos en esta mañana, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que si a lo mejor estamos teniendo, pensando, a lo mejor como estos discípulos, que necesitamos una posición de poder, de autoridad, de privilegio, que nos perdones, Señor. Que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos ayudes a vivir vidas sencillas, humildes. Que esa libertad que tenemos en Cristo, Señor, la usemos para servir a otros. Para amarte a ti y servir a aquellos, Señor, que tú nos pongas delante, Señor, para hacerlo. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo esa convicción a nuestros corazones para dejar de ser un asistente a la iglesia y comenzar a ser la iglesia, a ser parte de el cuerpo, Señor, en el que hemos sido puestos. En esta iglesia local o en cualquier iglesia, Señor, donde tú nos llames, para ser útiles, para servir, para llevar fruto, para ver necesidades y no quejarnos, sino preguntarnos cómo puedo ayudar. ¿Qué diferencia haría, Señor? Si en vez de quejarnos, criticar, comenzáramos, Señor, a preguntar, ¿cómo puedo ayudar? ¿De qué manera puedo ser útil? Ayúdanos, Señor, a que ese sea siempre, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Como tú, Señor. Ese es el ejemplo que queremos seguir. No somos perfectos. Y oro, Señor, para que nos ayudes a poder caminar en madurez y crecer en la madurez que es en Cristo, que viene a través de la palabra y el uso de tu palabra en nuestro diario vivir, Señor. Bendice a cada familia en esta mañana, cada hermano, hermana que está acá, matrimonios, los solteros. Que tu rostro, Señor, resplandezca, Señor, en nuestras vidas. Que caminemos, Señor, en esta semana, tomados de tu mano. Que nos uses, Señor, para tu gloria. Y que podamos, Señor, ver tu mano poderosa moverse cuando caminamos en fe y en obediencia a ti, Señor. Saber que nada de lo que nos ha acontecido, nada de lo que nos está aconteciendo, te supera a ti, Señor. Quizás a nosotros, quizás a los médicos, pero no a ti. Y que tú eres, Señor, ese consuelo y esa fortaleza, ese sanador y ese proveedor. Y en ti confiamos, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti. Oramos, Señor, que nos ayudes en esta semana y preguntarnos, Señor, ¿cómo puedo ayudar? Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si Dios lo permite.